Materia Evangelismo, la misión integral, clase 6, discipular al hermano, audio 4, discipulado, el estilo de Jesús, parte 2. Vamos a ver en esta lección que el discipulado de Jesús se caracterizó por tres aspectos. El propósito, hay tres P aquí, el propósito, la personalidad y el parentesco. Vamos a ir viendo lentamente cada uno de estos. Primero, un triple propósito con sus discípulos. Segundo, la personalidad de cada discípulo que Jesús no anuló, sino que modeló, transformó y potenció. Y el parentesco, el grado de relación familiar que desarrolló Jesús con sus discípulos. Voy a recordar, antes de avanzar con esto, el audio anterior, cómo fue el modus operandi de Jesús, cómo él, a medida que pasaba el tiempo, desde que comenzó su ministerio público, desde su bautismo, su incursión en las bodas de Caná de Galilea, en estos 3 años, sobre todo los 2 primeros, cómo Jesús, a medida que pasaban los meses y caminaba las tierras de Palestina, cada vez era mayor el número de seguidores, pero como él, mientras hacia afuera el número de seguidores cada vez era mayor, él iba reduciendo el número. Cada vez más grande afuera, cada vez más pequeño hacia adentro. Y hacia adentro, cada vez más pequeño, le dedicaba más tiempo. Veamos esto. Ya lo dije en el audio anterior. De la multitud, el modus operandi de Jesús. De la multitud, eligió 70. De los 70 eligió a 12 y de los 12 eligió a 3. Cada vez más pequeño. Y cada vez más y más tiempo le dedicaba al número más reducido. Más grande hacia afuera, pero hacia adentro más pequeño. Y hacía la distinción. Él distinguió 12 de los 70 y dijo, estos 12 los voy a llamar especialmente. Voy a estar más tiempo con ellos, como vamos a ver ahora, los voy a enviar a predicar, pero de estos 2 hizo una diferencia con 3. Él tenía un propósito especial con Pedro, Jacobo y Juan. Este modo operandi de Jesús es un hermoso ejemplo para que lo pongamos en práctica y aprendamos de Jesús. Concretamente, ¿a qué? De todas las personas con las que me relaciono, algunos se convertirán. A estos le dedico más tiempo. De los que se convierten, se van a bautizar algunos y van a estudiar la Biblia más. A estos más tiempo le dedico. Y a los que son fieles y idóneos, más tiempo le dedico aún. Voy cerrando el círculo y a estos cada vez le dedico más tiempo, con la esperanza de lograr lo que Jesús logró, un efecto multiplicador. Veamos el propósito. Hay 3 propósitos en Juan 3, 14 al 15. Veamos 3 frases. Jesús dice que los escogió, primero, para que estuviesen con él. Oró toda la noche. ¿Recuerdan la porción? Los eligió, de estos eligió a 12, empieza por Pedro, y fue eligiendo así y le dio un beso a cada uno, y les dijo, señores, a partir de ahora ustedes son mis 12 discípulos distinguidos. Apóstoles, los llamó apóstoles, enviados. Ahora, hay 3 frases. Los eligió para que estuviesen con él, frase número 1. Uno diría, pero si ya estamos con él, ¿qué quiere decir? No. Quiere decir que vamos a estar más tiempo con él, para que estuviesen con él. Una relación con el maestro más intensa para ministrar, modelar, mostrar, motivar. Segunda frase. Los llamó para enviarlos a predicar, es decir, que los acompañó para equiparlos. Pero ahora los equipa y los equipó para enviarlos a predicar el ministerio. La finalidad era proyectar sus vidas, darles herramientas, programas concretos de acción para ganar almas. Pero tercero, y esto es una cosa muy interesante y es el talón de Aquiles en todo el concepto de este discipulado según el modelo de Jesús, los envió para multiplicar. Él le dijo, señores, quiero que tengan autoridad, la tercera frase, tuviesen autoridad para echar fuera demonios. Notemos esto. Los apóstoles harían lo mismo que Jesús, tendrían las mismas herramientas. Jesús dijo, inclusive cosas aún mayores que estas van a hacer que yo. La idea de Jesús era enviarlos a predicar, pero con un concepto multiplicador, que los discípulos hagan discípulos que a su vez hagan discípulos.
Este es un concepto maravilloso en este propósito para entender estos tres conceptos, que Jesús los acompañó para equiparlos, los equipó para enviarlos y los envió, pero con esta visión de multiplicar, que sus propios discípulos hagan discípulos, que a su vez también hagan discípulos. Por eso este concepto multiplicador es muy notable. No vamos a llenar el mundo con el Evangelio de Jesús hasta que todos los creyentes entendamos que debemos hacer discípulos y también motivarlos a que salgan a hacer lo mismo. No puede un solo creyente ganar todo un barrio, por más evangelista que sea. No puede un misionero ganar toda una ciudad, por más actividad evangelizadora que emprenda. El concepto debe ser multiplicador, dedicarle tiempo a mis discípulos. ¿Para qué? Estar con ellos como Jesús, dedicarle más tiempo, trabajar sobre su carácter, darles Biblia, orar con ellos. Segundo, enviarlos a predicar, pero tercero, enseñarles que ellos deben hacer lo mismo con otros, es decir, enviar. Uno envía al otro, el otro envía al otro y así sucesivamente hay una cascada multiplicadora imparable. Ese fue el ejemplo de Jesús. Por eso Jesús no se equivocó con los números cuando le encomendó la evangelización al mundo a 12 personas. Hay una pregunta interesante que está en el libro y que yo quiero hacerla aquí y está en las hojitas del estudiante. Es una pregunta que está en algunas páginas de internet, no es nuestra, pero ayuda a pensar. Atención, si un evangelista discipula durante 33 años y hace un discípulo por año y logra que los 33 hagan lo mismo en el mismo periodo de años, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 50 años y digo, voy a empezar una campaña y me voy a proponer que si Dios me da vida, y vamos a hablar retrospectivamente, que cuando cumpla mis 83 años, haber logrado hacer un discípulo por año. Así que tengo 83 años, miro para atrás y veo y digo, gracias Señor, logré hacer un discípulo por año, pero también logré en el Señor enviar a estos discípulos y que ellos hagan lo mismo que yo hice con ellos. En esta campaña solo de 33 años, cuando yo cumplo 83 voy a mirar para atrás, ¿cuántos discípulos voy a tener? 33. Pero ¿cuántos discípulos voy a tener considerando que todos salieron a hacer lo mismo? Bueno, el número final, ¿sabe usted cuál es, querido estudiante? ¿Sabes cuál es? En 33 años de campaña, si un solo evangelista se dispone a ser un discípulo por año y logra, solo en estos 33 años, logra hacer lo mismo con otros, llegamos a un total, atención, 8.589.934.592 discípulos. Todo el mundo ganado para Cristo. En 33 años, un solo evangelista. Estos son números. Es imposible plasmarlo en la realidad por 1.000.000 de factores. Es verdad, tardamos mucho, más que un año, a veces 3, a veces 5, para lograr que un discípulo salga a hacer lo mismo. Es verdad que mucha gente se muere, es verdad que muchos caen en pecado, es verdad que hay muchas deserciones. Pero ¿qué pasaría si en vez de 1 somos 10? ¿Qué pasaría si en vez de 1 somos 1.000? Yo no sé cuántos son en tu ciudad. ¿Qué pasaría si somos 10.000? ¿Qué pasaría si todos los creyentes salimos a hacer esto? Llenamos el mundo con el Evangelio sin necesidad de grandes movimientos, ni de campañas, ni de estrategias, ni millones de inversiones en publicidad o en los medios. El asunto es que tenemos que entender que debemos hacer discípulos que hagan discípulos. Por esto este triple propósito le he dedicado más tiempo. Como Jesús, escojamos a los que son fieles. Escojamos a su vez los que son fieles y también idóneos, como dice 2 Timoteo 2:2. Y hagamos una cascada multiplicadora, dediquémosle tiempo para equiparlos. Enviémoslos a predicar.
pero exijámosle que hagan con otros lo mismo que nosotros hemos hecho con ellos. En segundo lugar, la personalidad. Jesús, Marcos 3:16, no anuló la personalidad de sus discípulos, es un aspecto del discipulado. Él respetó el carácter de cada uno, no lo anuló, no tuvo preferencias, corrigió a todos por igual. La diferencia no la hizo por preferencias mezquinas personales, la hizo según la respuesta de cada uno de ellos. Él corrigió a Felipe, a Pedro, Jacobo y Juan le tiró la oreja en varias oportunidades, como en Getsemaní. En tercer lugar, el parentesco. Jesús construyó una relación familiar con sus discípulos. Por eso nos gusta hablar del discipulado, del modelo de Jesús, aparte de 70, 12, 3, aparte del triple propósito, aparte del concepto multiplicador, de enviarlos a predicar y que hagan discípulos, que a su vez hagan discípulos. Jesús lo hizo siempre en un entorno de grupo. Por eso lo importante de los grupos pequeños, y atención con esto, lo importante de las casas abiertas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, termino con esto, hay allí en la hojita una veintena de ejemplos de las casas. La casa de Judas, la casa de Simón en Jope, la de Cornelio en Cesarea, la de Lidia en Filipos, la del carcelero de Filipos, la de Jasón en Tesalónica, la de Justo en Corinto, la de Felipe en Cesarea, la de Pablo en Roma, y así sigue la lista. Todas las casas que se abrieron con el único fin de hacer discípulos, equiparlos y enviarlos. Por eso Jesús le dio un grado y una relación, construyó en su modelo de discipulado una relación familiar. Le llamó hermanos y hermanas. No a los de sangre, sino a los que estaban con él. Por eso termino diciendo y repasando, el discipulado de Jesús se caracteriza primero por el propósito de acompañar para equipar, equipar para enviar y enviar para multiplicar. Segundo, la personalidad de cada discípulo no anulada, sino moldeada y efectivizada. Y tercero, el parentesco, esto es el desarrollo de relaciones de familia. Me prolongo en un último concepto, que ya lo dije. La multiplicación es nuestro talón de Aquiles. Somos evangelistas, hacemos discípulos, pero nos olvidamos de la última parte, enviarlos a hacer lo mismo. Dios te bendiga.